Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la ULEA, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Somos de octavo semestre paralelo A. Los integrantes del actual grupo número 3 son Castro Pinargote, Melanie Belén, Chinga Falcone, Andrea Nicole y quien les habla, García Moreira Didier Abel. Tutor y docente de la materia, el ingeniero Llovera Azúa. A continuación vamos a presentar el proyecto del segundo parcial, el cual consiste en un intercambiador de tubos y carcasas. Bueno, a continuación se presentará el esquema realizado en el programa Sketch sobre el tema de intercambiador de tubo y coraza para el proceso de enfriamiento en la empresa Acetona. Bueno, como observamos aquí está el tanque de techo de domo, donde está almacenada la acetona, la cual se encuentra a temperaturas muy altas. Una vez pasado ya sea su proceso de mezclado, esta entra al intercambiador de calor, para así reducir su temperatura, por lo cual se necesita un fluido de menor temperatura para así lograr realizar esta actividad. Es por eso que se utiliza una torre de refrigeración, en el cual se encuentra el agua de menor temperatura. Esta va a ingresar al intercambiador de calor para poder realizar la operación unitaria. Asimismo, vemos que hay dos salidas en el intercambiador. Una es el tanque de techo de domo completamente cerrado, en donde pasa al fluido de la acetona ya a la temperatura deseada. Y la otra salida es donde va el agua utilizada. Como se puede observar, es el tanque que está abierto. Y el agua sale a mayor temperatura. Bueno, en esta el agua también se puede procesar para ser reutilizada en un nuevo proceso. Cabe recalcar que esta es solo una parte del proceso de operaciones unitarias, en donde solo tenemos en cuenta el intercambiador de calor y sometieron los otros equipos de elaboración y producción de acetona. A continuación les vamos a hablar sobre el Excel, la descripción del caso. Bueno, la empresa de acetona Acenil necesita instalar un intercambiador de tubo y coraza para su proceso de enfriamiento. Este intercambiador deberá cumplir con un diámetro externo de 3.65 metros. Esto según lo que se necesita un fabricante proporcionó una ficha técnica, lo cual debe ser analizada para poder comenzar la fabricación. Los puntos de análisis serían los siguientes: calor transferido, coeficiente de transferencia de calor interna y coeficiente de transferencia de calor total. Como explicó mi compañera, la descripción del caso, como primer punto, para hacer lo que es el cálculo, vamos a tener nuestro objeto, nuestro ejercicio. Vamos a tener 3 puntos. Primero es determinar el calor transferido. Como segundo punto, determinar el coeficiente de transferencia de calor interna. Y también vamos a tener lo que es determinar el coeficiente de transferencia de calor total. Como visualizamos aquí, nosotros podemos observar lo que es una hoja de especificaciones del intercambiador de calor que nosotros pues estamos utilizando en nuestro ejercicio. Esta hoja de especificación o ficha técnica, pues nosotros cogemos o tomamos algunos valores de esta y las vamos a traspasar de los valores que vamos a hacer su mayor uso, como visualizamos aquí en esta tabla, donde están nuestros datos. Entonces, tenemos aquí el detalle de lo que vamos a utilizar: el flujo total líquido, nuestra temperatura, viscosidad, capacidad calorífica, conductividad térmica y el número de pasos. Podemos observar que hay dos partes: una parte es de la coraza y pues otra parte es de lo que es los tubos.
tenemos lo que es la parte del agua y del fluido condensado y cada valor que pertenece a cada detalle en este caso. También tenemos lo que es estos valores, también lo que es diámetro externo, diámetro interno, coraza de diámetro interno y lo que es la coraza del diámetro externo, ya que vamos a hacer el uso de estos valores para poder hacer la aplicación de fórmulas posteriormente. Comenzamos con lo que son los cálculos. Como primer punto, pues nosotros tenemos lo que es para poder encontrar nuestro calor transferido. Aquí, como se visualiza en el Excel, nosotros tenemos una fórmula. Esta fórmula nos ayuda a calcular, como su nombre lo indica, pues el calor transferido con la siguiente fórmula, que es Q es igual a lo que es M frío por CP, en este caso de frío, por una diferencia de temperaturas de salida de frío menos la temperatura pues, de entrada de frío. Nosotros lo que hacemos aquí es reemplazar los valores de nuestra fórmula. Tenemos un valor de lo que es 0.9654 por 42,24 por la diferencia de temperaturas que es 50 y 30, lo cual nos va a dar un cálculo de 81.556,99 y nuestra unidad de esta fórmula pues va a ser en watts. Nosotros, ¿de dónde tomamos estos valores? Pues como se mencionó anteriormente, es de nuestra tabla de datos. De aquí nosotros nos ubicamos en este caso para nosotros poder determinar lo que es la fórmula de transferencia, para poder determinar el calor transferido. Consiguiente, pues nosotros tenemos para poder determinar lo que es el coeficiente de transferencia de calor interna. Nosotros para poder determinar vamos a seguir una secuencia de pasos. Primero vamos a determinar la variación de temperatura, la primera. Tenemos variación de temperatura es igual a la temperatura de entrada de calor menos la transferencia de salida frío. Entonces tenemos, al momento de reemplazar nuestras temperaturas, según nuestra tablita de datos, pues tenemos que la temperatura de entrada de calor es 100,27 y pues la de salida fría es 50. Nosotros, nuestros cálculos, la diferencia de estos dos valores son 52,7. Nuestras unidades están en Celsius. Entonces, siguiendo, tenemos una variación de temperatura. En este caso, temperatura número 2, vamos a calcular. En este caso, nuestra variación de temperatura número 2 va a ser igual a la diferencia de temperatura de salida, en este caso de caliente, menos la temperatura de entrada de frío. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores según nuestros datos. Tenemos 46,49 menos 30 nos va a dar un valor de 16,49, también nuestra misma unidad de Celsius. Listo. También vamos a sacar lo que es la temperatura media logarítmica. Bueno, la temperatura media logarítmica nosotros vamos a determinarla con una fórmula como la que se visualiza ahora. Nosotros para poder calcular, en este caso, lo que es el coeficiente de transferencia de calor interna, debemos calcular como primer paso, como se mencionó, la temperatura 1, que ya la tenemos. Después la temperatura número 2, que también ya tenemos ese dato. Y pues ahora aplicamos lo que es la fórmula de temperatura media logarítmica. Tenemos que hacerla con la siguiente fórmula. Variación de temperatura media logarítmica va a ser igual a la variación de temperatura 1 menos variación de temperatura 2, que ya tenemos esos valores anteriormente, sobre el logaritmo natural de la división entre variación de temperatura 1 sobre variación de temperatura 2. Reemplazamos nuestros datos obtenidos en la fórmula de temperatura media logarítmica y obtenemos el valor de 31,17 y nuestra unidad va a ser también en lo que es grados de Celsius. Bueno, a continuación nosotros para el siguiente cálculo pues debemos tener el valor de lo que es F, pero para llegar a este valor de F debemos tener valores de corrección. Por eso nosotros buscamos lo que es R, P y lo que es sigma. Entonces, nosotros para poder calcular, vamos siguiendo primero con la primera fórmula, que en este caso va a ser P es igual a diferencia de temperaturas sobre diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1. Estos valores los obtuvimos
anteriormente, pues de todos nuestros cálculos que hicimos en variación de temperatura 1 y 2. De ahí vienen estos valores. Nosotros realizamos la operación y nos da un valor de 2,81 y pues esto es adimensional. Sacamos asimismo nuestro valor de P, lo cual nos va a dar, una vez reemplazando nuestros datos, el valor de 0,28. Sacamos nuestro valor de sigma. Sigma es igual a la división entre 1 menos RP, que anteriormente ya lo sacamos, sobre 1 menos P elevado a 1 sobre N. Reemplazamos nuestros datos y nosotros vamos a obtener un valor de 0,312903,226. Este valor es adimensional y podemos quedarnos simplemente pues con 4 decimales. Vamos a ver ahí. Listo. También tenemos lo que es el valor de S por último, para poder llegar a nuestro valor de F. Tenemos la fórmula, nos dice que debemos sacar lo que es sigma menos 1 sobre sigma menos R. Como nosotros ya anteriormente sacamos lo que es R y sigma, pues simplemente reemplazamos nuestros valores y nos va a dar la operación 0,2751. Esto también es adimensional. Una vez nosotros al obtener todos estos resultados, pues nosotros ya podemos calcular lo que es nuestra F. Nuestra F pues nos tiene como fórmula, como se visualiza, que va a ser igual. Arriba en el numerador vamos a tener lo que es raíz cuadrada de R al cuadrado más 1 logaritmo natural y una división que es 1 menos S sobre 1 menos RS. Y en el denominador, como se observa, pues vamos a tener lo que es R menos 1 de logaritmo natural, que eso va a estar multiplicado en este caso sobre lo que es una división. Arriba, en el numerador, vamos a tener 2 menos S, que multiplica a R más 1 menos la raíz cuadrada de R al cuadrado más 1. Y en el denominador, pues va a ir exactamente igual. Solo lo diferencia el signo, que arriba es negativo, pues ya en este caso abajo será positivo. Nosotros lo que hacemos es reemplazar todos los datos que hemos planteado y calculado anteriormente, y lo que hacemos es reemplazar, y nuestro cálculo nos va a dar 0,73503. Esta medida, pues esta unidad es adimensional. Después de haber hecho los cálculos necesarios, podemos calcular la temperatura media logarítmica. Tenemos aquí, como se visualiza aquí en el Excel, nuestra fórmula es lo que es temperatura media logarítmica es igual a la diferencia de temperatura media logarítmica por nuestra F, que ya fue calculada anteriormente. Nos va a dar los valores que ya hemos calculado, 31,17 por la F, que la hemos sacado aquí calculado, lo cual nos va a dar un valor de 22,91. Y nuestra nueva unidad pues va a ser en Celsius. A continuación mi compañero pues nos va a explicar cómo calcular los siguientes puntos a determinar, como se planteó al inicio del ejercicio, con los coeficientes de transferencia de calor interna y Bueno, a continuación, para calcular los coeficientes de transferencia de calor interna, debemos calcular primero algunas subfórmulas, la cual la primera es el número de Pram. ¿Cómo calculamos el número de Pram? Tenemos la fórmula señalada ahí. El número de Pram es igual a la división del Cp, que multiplica a la viscosidad, dividido para K, que K es la conductividad térmica. En este caso nos damos cuenta que es una conductividad térmica baja. Entonces reemplazamos los valores de Cp, que es 2964, y de U, que es igual a 0,0000122,7, dividido para la conductividad térmica, que en este caso es 0,0182. El resultado de este cálculo es de 2, la unidad que es dimensional, cabe destacar. A continuación debemos calcular el número de Reynolds. ¿Por qué debemos calcular el número de Reynolds? Para saber qué fórmula aplicar y qué número de Newton se debe aplicar. La fórmula de Reynolds para este tipo de intercambiador de calor es 4 por la masa, que multiplica a pi por el diámetro interno por la viscosidad. Despejando estos datos, obtenemos un valor de Reynolds de 244.918,182 en número adimensional.
pero como nos damos cuenta es un valor elevado, entonces es un flujo turbulento. Y a continuación, para calcular el número de Nielsen de un flujo turbulento, se utiliza la siguiente fórmula. El número de Nielsen es el siguiente. Es igual a 0,027 que multiplica Reynolds elevado a 0,8 que multiplica el número de Prandtl elevado a un tercio. Entonces, a continuación, tenemos los datos en adimensionales, que es el número de 0,027 que multiplica Reynolds, que es a 244.918,182 elevado al 0,8, que multiplica a 2 elevado a un tercio, obteniendo un valor adimensional de 696.000,30. Con estos valores de aquí podemos calcular ya el coeficiente de transferencia de calor interna. Entonces, la fórmula del coeficiente de calor interna es coeficiente de calor interna, que es igual a la conductividad dividido por el diámetro, que multiplica al número de Nielsen. Entonces, tenemos la conductividad térmica que es de 0,0182, la cual es un poco baja, cabe recalcar. El diámetro que es de 0,0508 metros, ya está en metros. Y el número de Nielsen que nos dio 696,3021, obteniendo un valor de cálculo de 249,46 vatios por cuadrado Celsius. A continuación, debemos realizar el cálculo, el mismo procedimiento, pero ahora para el coeficiente de transferencia de calor externa. Asimismo, realizamos el mismo procedimiento, el cual es el número de Reynolds, lo vamos a calcular con la fórmula de Reynolds, es igual a 4 de la masa que divide a diámetro y por la viscosidad. Cabe destacar que ahora tenemos otro diámetro, que es de 0,21900, y los datos son los mismos ahora. En este caso, tenemos un número de Reynolds de 7040. En este caso, vamos a calcular el número de Prandtl. El número de Prandtl es igual al C del fluido, la viscosidad, dividido por la conductividad térmica. Despejando esto tenemos un valor de 5,45, la unidad térmica dimensional. Pero ahora cabe destacar el número de Nielsen lo vamos a calcular con esta fórmula de aquí, con esta fórmula nueva, ya que el fluido no es turbulento, ya que el fluido en este caso sería laminar. ¿Por qué? Porque es 7040. Entonces calculamos el número de Nielsen para un fluido laminar con la siguiente fórmula, que es Nielsen es igual a 0,3 más la división de 0,62 que multiplica Reynolds elevado a un medio por el número de Prandtl elevado a un tercio. Esto dividido a 1 más la sumatoria de la división de 0,4 dividido para Prandtl elevado a 2 tercios y toda esta sumatoria elevada a un cuarto. Y he multiplicado por 1 más la división de Reynolds dividido para 282.000 elevado a 5 octavos y todo eso de aquí elevado a 4 quintos. Despejando esta fórmula del número de Nielsen laminar, obtenemos un resultado de 95,1491, el cual también es un número dimensional. Entonces, a continuación, teniendo los tres valores, teniendo el valor más importante en este caso, Nielsen, podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor externa, el cual se calcula con la conductividad térmica dividido por el diámetro, que multiplica el número de Nielsen. Despejando esto, tenemos un valor de 1.833.902,483 vatios metros cuadrados por Celsius. A continuación, teniendo los dos coeficientes de calor, tanto interno como externo, podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor. En este apartado lo vamos a calcular de dos formas para ver si hay una variación o no, ya que la conductividad térmica, como lo manifesté, es un poco baja. En el primer caso, vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor con esta fórmula de aquí, donde U, que es el coeficiente,
es igual a la división de 1 dividido para la división más la suma de la división de 1 dividido para el coeficiente de transferencia de calor interno más 1 dividido para el coeficiente de calor externo. Despejamos con los datos obtenidos anteriormente, remarcados en amarillo. Cabe destacar, son números en unidades de watts metros cuadrados Celsius, nos da un valor de 249,429. Entonces, tenemos ya el primer valor de coeficiente de transferencia de calor. Pero ahora nosotros queremos corroborar este valor. Vamos a utilizar ahora la conductividad térmica. Entonces ahora vamos a utilizar la fórmula de el cálculo de la sumatoria de calores específicos total para calcular el nuevo coeficiente de transferencia de calor global. Ya, esta es la sumatoria, como es total, es la sumatoria del calor específico del fluido frío más del fluido caliente. Estos datos de aquí cabe destacar que están en las fichas técnicas de especificaciones. Entonces, haciendo la sumatoria, tenemos un valor de 1,3 vatios metros cuadrados Celsius. Ahora sí, obteniendo este valor, podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor global, pero teniendo en cuenta la conductividad térmica, donde tenemos la siguiente fórmula. El coeficiente de transferencia de calor global es igual a 1 dividido para la sumatoria de la división de 1 dividido para el coeficiente de calor interno más 1 dividido para el coeficiente de calor externo más, cabe destacar aquí, el diámetro externo que multiplica al logaritmo natural, y este logaritmo natural de la división de el diámetro externo sobre el diámetro interno. Cabe destacar que este de aquí es un paréntesis en el cual va a ser dividido para 2 por pi por la sumatoria de calor específico total que la encontramos anteriormente y por la longitud que encontramos dentro de la ficha de especificaciones o ficha técnica. A continuación, realizamos el despeje, reemplazamos los valores, lo podemos calcular por parte para no confundirnos o de forma directa, pero el valor correcto es 255,82 metros cuadrados Celsius. Bueno, a continuación vamos a calcular el área de intercambio o el área superficial. ¿Cómo vamos a calcular esto? Con la fórmula general de Q es igual al área superficial que multiplica al coeficiente de transferencia de calor global multiplicando a la diferencia media logarítmica de la temperatura. ¿Cómo vamos a realizar eso? Vamos a despejar ahorita el dato que queremos, el cual es el área superficial. Tenemos Q que da arriba y dividido para el coeficiente de transferencia de calor global que multiplica a la diferencia media logarítmica de la temperatura. A continuación despejamos, pero en este caso tenemos el valor de Q, que la compañera lo calculó al inicio, que es de 81.556,99 vatios, pero tenemos dos valores de U, o sea, el coeficiente de transferencia de calor global. En este caso vamos a seleccionar el de aquí, de 255,82 vatios sobre metros cuadrados Celsius, porque consideramos la conductividad térmica para este ejercicio de intercambiadores de calor y la temperatura media logarítmica de 31,17 grados Celsius, obteniendo un valor de 10,22 metros cuadrados. A continuación vamos a calcular la longitud con el área superficial, en donde tenemos que el área superficial se puede calcular de otra manera también, es igual a pi por el diámetro por la longitud por el número de pasos, perdón, por el número de tubos y por el número de pasos. Entonces, como queremos la longitud, despejamos la longitud y nos quedaría el área superficial dividido para pi por el diámetro por el número de tubos por el número de pasos. En este caso, despejando con los valores que tenemos en la ficha técnica, pero con el número de pasos de 1, porque esta ficha trabaja con dos números de pasos. Un número de pasos y dos números de pasos. Entonces tenemos un valor de 6,88 metros la longitud del intercambiador de calor
pero con un número de pasos. A continuación vamos a realizar el mismo procedimiento, pero para calcular la longitud, pero en este aspecto cambiaremos el valor del número de pasos y consideraremos que tiene el valor de 2, el número de pasos. En este apartado tenemos que nos da una longitud de 3,44 metros. Ya. A continuación, antes de dar la conclusión a la compañera, hay que manifestar algunos puntos importantes, los cuales son los siguientes. ¿Por qué se calculó F de esta forma manual y no con las tablitas o de forma gráfica? Se calculó F de esta forma para obtener mayor exactitud en la obtención de los resultados. Cabe destacar que de la forma gráfica también se obtiene, pero para la obtención de los datos se toma de forma subjetiva, de acuerdo a cómo el analista, en este caso nosotros, coloquemos las líneas y qué número interpretemos que está colocando. Entonces, por eso se calculó de forma manual, con fórmula. Consideramos que es lo mejor para este tipo de ejercicio, de forma didáctica. Ahora tenemos aquí el coeficiente de transferencia de calor por los dos métodos, del calculado y de la ficha técnica. Cabe destacar que vamos a escoger solo el de 255,82 y lo vamos a comparar con el de la ficha técnica, que es de 247. Como tenemos una baja conductividad térmica, aplicamos la fórmula de coeficiente de valor, en el cual nos genera una variación significativa con el valor de la ficha técnica. Pero para ser exacto, aplicamos la fórmula del coeficiente de calor global y nos damos cuenta que tampoco hay una diferencia significativa, pero consideramos que está bien su variación, porque tiene un porcentaje de variación del 0,03%, como podemos observar aquí, de 247,6 a 255. Más adelante detallaremos en la conclusión esta variación. También cabe destacar porque la longitud varía con el número de pasos de 1 y el número de 2. Como podemos observar una vez calculada, el área superficial, el cual genera una variación dependiendo del número de pasos. Es por ello que con el número de pasos de 1 tenemos un resultado de la longitud de 6,88 metros, lo cual es mayor al intercambiador de calor de la ficha técnica, en cual la longitud es de 3,67. Pero con el cálculo que se realizó con el número de pasos, obtenemos un resultado de 3,44 metros, el cual es más acertado según la ficha de especificaciones técnicas. Es por ello que consideramos que este intercambiador de calor para estos fluidos que están reduciendo su temperatura, en este caso la acetona, debemos utilizar dos números de pasos. A continuación la compañera con la conclusión. Gracias. Como conclusión, en nuestro proyecto, nosotros como grupo podemos definir, debido a los cálculos que se hizo o realizados, pues no fueron muy dispersos a los que nos proporcionó la ficha técnica a inicios, como se demostró. Para el calor transferido, pues tenemos un valor de 81.556,99 watts, y llevándolo a kilowatts nos da un valor de 81,556, y la ficha técnica nos brinda un valor de 81,6 kilowatts, perdón. Si nos fijamos, es un valor que al redondear pues es igual al de la ficha técnica. Por eso nosotros definimos pues que no es muy disperso los valores calculado al de la ficha técnica. También nosotros concluimos que para el coeficiente de transferencia de calor interno se tuvo un valor calculado de 22,91 Celsius, y en la ficha técnica pues nos refleja un valor de 28,3. Entonces nosotros pudimos notar una variación de 5,39 Celsius, y esto se debe en sí a especificaciones del lugar donde vaya a ser instalado el intercambiador de calor. Pero se podría aceptar este valor de igual forma. También para concluir, pues como el tercer objetivo que nosotros planteamos a inicios del ejercicio es que para el coeficiente de transferencia de calor interno tenemos un valor de 249,429. Este está con la unidad de watts sobre metros cuadrados que multiplica a grados Celsius. Y pues la ficha técnica nos da un valor de 247,6. Como explicó anteriormente mi compañero, pues
no tiene mucha diferencia o no está muy disperso el dato del dato calculado al dato que se muestra en la ficha técnica. Entonces, no es muy considerable la diferencia y pues esto se debe, como mencionamos, al lugar donde se va a instalar y también es un valor aceptable.